Hola, en esta ocasión les voy a hablar un poco sobre los muros. Lo primero que vamos a ver es el concepto de qué es un muro. Son elementos estructurales lineales capaces de contener, cerrar o soportar cargas, recibiendo distintas denominaciones según dónde se usen o según su aplicación. Lo primero que vamos a ver son las partes de un muro. Un muro tiene las siguientes partes. Una parte que es la corona, que es la parte superior del muro donde va a estar el nivel de la explanada, es decir, de la tierra que se contenga, aquí va a estar el nivel. Luego va a tener una pantalla, esa pantalla tiene dos partes, una interna, que es la que sostiene eh, la tierra, digámoslo así, a esa se le va a llamar intra 2, y la otra externa, que es tras 2, que es la que da al otro lado del muro. Esa, esa pantalla va a bajar hasta la base, en la base es donde se une al cimiento. Esta parte de acá es el cimiento lleva todas las cargas de peso hacia la tierra. Esta parte se le llama talón, es la parte del cimiento bajo la tierra que contenga, es decir, todo esto va a estar lleno de tierra y va a contener entonces el peso hacia el talón. Mientras que este otro sector es la puntera. Esta es la parte que está libre de la tierra que se contenga, ¿verdad? Y aquí está el nivel de la explanada inferior. Es decir, esta es la cara que vemos siempre del muro. Lo demás no lo podemos ver porque está lleno de tierra. Un muro de contención es el más común y su misión es de contener el empuje producido por la tierra. Como lo vemos aquí en la fotografía, este muro de contención lo que hace es contener el empuje que pueda hacer esta tierra. Principalmente porque viene en un ángulo, ¿verdad? Inclusive el muro de contención se puede utilizar en un talud natural. El muro de contención se aplica en todas aquellas construcciones por debajo de la rasante o para evitar deslizamientos de tierra en cielo abierto. Pueden ser rígidos o semirrígidos, porque su estructura no se deforma por los esfuerzos. Algunos ejemplos son el muro de gravedad, el muro de voladizo, el muro de contrafuerte y el muro de semigravedad. En el caso del muro de gravedad, esta es una estructura masivo de concreto ciclópeo o concreto armado. Resiste a las cargas en función a su propio peso. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo peso del muro hace que por gravedad se asiente más al terreno y pueda soportar las cargas de la tierra que contenga. Tenemos el muro de voladizo. Este muro de voladizo es de concreto reforzado. Utiliza su propio peso y el peso además del terreno. Este es el voladizo. Es un muro de concreto cuyo voladizo se hace al lado de la tierra que vaya a contener. ¿Esto para qué? Para que el peso de esa tierra se cargue sobre el voladizo y no se produzca un colapso del muro. El muro de contrafuerte es una variación del muro de voladizo. Si vemos, aquí está el muro de voladizo, pero se le hacen estas cuñas de tal manera que le dé mayor resistencia al muro, principalmente cuando son muy altos y largos. El muro de semigravedad es una combinación del muro de gravedad y el muro de voladizo. Entonces el muro de gravedad, como ya les mencioné, por su propio peso se asienta y el muro de voladizo trabaja con el peso de la tierra que está conteniendo sobre el voladizo, lo que va a favorecer para que no colapse. El Código de Cimentaciones de Costa Rica clasifica los muros de la siguiente manera, en 5 grupos: rígidos, flexibles, estructuras de suelo reforzado, estructuras ancladas o estructuras enterradas. Los rígidos son de concreto, concreto reforzado, concreto masivo o concreto ciclópeo. Los flexibles se les va a llamar gaviones, celosías o el suelo de llantas, reforzado con llantas. La estructura de suelo reforzado va a estar reforzado con o tiras metálicas, o geotextil o geomalla. Las estructuras ancladas se hacen o se anclan con pernos individuales, con muros anclados o suelos cosidos. La estructura
enterrada se denominan tablestacas, pilotes y pilas. Vamos a ver los muros rígidos. Los muros rígidos, como ya vimos, son los que el código de cimentaciones clasifica en concreto reforzado, concreto masivo o concreto ciclópeo. Muchos de estos muros entonces trabajan por la gravedad. Algunos o la mayoría tienen un drenaje para que el agua entonces discurra rápidamente. Algunos trabajan con refuerzos metálicos, otros trabajan por su propio peso y otros utilizan piedras de río o piedra con cantos redondeados, que es el concreto ciclópeo. Un ejemplo muy claro es la represa de PHP Reese. Ese es un muro rígido que por su propio peso contiene gran cantidad de agua. Todo lo que pesa esta agua lo puede contener este tipo de muro, esta represa del PHP Reese. Los muros flexibles. Tenemos entonces ahí, según el código de cimentación, 3 muros flexibles: el muro de gaviones, el muro de celosías y el muro con llantas. El muro de gaviones, comprendamos que es una canasta de malla que se rellena de piedra y se colocan como si fueran cubos de un Lego, ¿verdad? Formando el muro que nosotros necesitemos en ese momento. Una de las ventajas del muro de gaviones es que filtra fácilmente el exceso de agua. El muro de celosías es un muro que es relativamente fácil de construir. Se pueden colocar una sobre otra las armaduras, ya sea los travesaños y los largueros, se van colocando y se van rellenando de tierra. El muro de llantas, como vemos aquí en la fotografía, hay diferentes maneras de colocarlas, unas sobre otras. En este caso se están colocando entrelazadas. Inclusive en muchos casos, en estos espacios que quedan abiertos, colocan plantas y queda un muro más resistente y decorativo, ¿verdad? Este muro, una de las desventajas es que no puede ser muy alto. Los muros de suelo reforzado. Resulta que los suelos reforzados se pueden hacer con tiras metálicas. ¿Cómo se hace esto? Se colocan al terreno, se le colocan unas tiras metálicas, las tiras de metal, y luego, donde termina la tira de metal, se colocan paneles prefabricados, muy utilizados en autopistas. Por ejemplo, acá vemos las tiras metálicas, estas líneas que se ven acá son tiras metálicas. Y donde terminan las tiras metálicas se colocan prefabricados de diferentes figuras, inclusive pueden ser rectangulares o con formas hexagonales y demás, para poder hacer la pared. Eso se amarra bien ahí. Y si vemos acá, entonces se está conteniendo este tipo de tierra para poder trazar una autopista. El suelo con geotextil. El geotextil es como una tela, ¿verdad? Como decir un sarán. Esa tela lo que permite es que va a filtrar fácilmente el agua. ¿Cómo se hace? Entonces se coloca la tela, se le echa tierra, se dobla. Se vuelve a colocar otra tela, se echa tierra, se dobla. Y así sucesivamente, como si fueran capas. Geotextil, tierra y se dobla. Geotextil, tierra y se dobla. Tal y como se ven aquí, cada uno de los dobleces. Eso no va a permitir que la tierra se salga por estos lados. La malla metálica o la geomalla es de una malla que va a contener la tierra. Es como una cuadrícula, ¿verdad? De malla con tela que va a contener la tierra o la arena que se le coloca, como se ve aquí en la fotografía. Las estructuras ancladas. Las estructuras ancladas para sostener el terreno se pueden hacer con pernos individuales, como se ven en la fotografía. Para sostener las rocas o algunas piedras se perforan las rocas sueltas, como se representa acá. Se perfora, se pone un perno y se rellena de concreto hasta la roca maciza. Aquí vemos los pernos, están colocados de forma individual.
que es algo que se utiliza una malla electrosoldada de vez en cuando. ¿Para qué? Para que no se vuelvan a soltar las piedras, o si alguna se suelta, que no caiga por ahí. Bueno, esos son los pernos individuales. Los muros anclados se utilizan muy similares. Se introducen pernos un poco más seguidos con un patrón y después se rellena con concreto, ¿verdad? Como se ve aquí en la fotografía. Todos estos son pernos que se anclan, ¿verdad? Todos se unen con una malla, pero se coloca una chorrea de concreto hasta que seque. Y el suelo cocido es muy similar a estos, nada más que se colocan varillas de tal manera que formen como una costura en el terreno. Y listo, no hay necesidad de colocarle concreto. Finalmente, las estructuras enterradas. Estas estructuras enterradas son profundas por lo general, ¿verdad? Tenemos el tablestaca, que puede ser de madera, de metal. Esto se utiliza mucho en construcciones que tengan cuerpos de agua o ríos cercanos. Se anclan a una altura pues considerable. En este caso vemos acá donde esto es de metal. Estas son como tablas y forman la función de estaca, por eso el nombre, tabla estaca. Lo que se hacen es enterrarse para que contengan esta parte de la tierra, y aquí vemos un lago o un río que pasa cerca. Un muro de pilotes, como ya hemos visto anteriormente, los pilotes son de cimentación profunda. Un muro de pilotes tiene que estar un pilote tras otro, como se ve en la fotografía, para formar un muro de contención. Estos pilotes se unen con una viga en la parte superior y sirven como un muro perfecto para poder hacer algunas construcciones. Y las pilas también, de la misma manera, una pila tras otra. Entonces lo que va a hacer es servir como contención para posibles y futuras construcciones. Muchísimas gracias.